Hola a todos nuevamente. En esta ocasión vamos a cambiar de unidad y vamos a comenzar trabajando un poco sobre números naturales. En particular vamos a trabajar con las sucesiones. ¿Qué es lo que es una sucesión? La sucesión la vamos a definir como una función. Acá tenemos que vamos a considerar un conjunto E, un cierto conjunto de elementos, y vamos a considerar una función cuyo dominio van a ser los números naturales. ¿Por qué van a ser los números naturales? Porque van a ser los que nos van a enumerar la sucesión. Y la función va a tomar valores en el dicho conjunto E. O sea, van a ser los valores de la sucesión. Entonces, esta función la vamos a definir como f de n igual a un a sub n. O sea, en la posición enésima tendremos un cierto valor a sub n en el conjunto E. Eso es lo que nosotros llamamos la sucesión n. A sub n se dice que es el término general o término enésimo de la sucesión. ¿Por qué hablamos de término general? Porque la sub n me describe cómo son todos los términos de la sucesión. Por eso que se define a través de una función. En el caso particular de que sea el conjunto de los números reales, vamos a decir simplemente de que la sucesión es real. En otras palabras, esta definición se puede interpretar como que una sucesión real es un listado ilimitado y enumerado de números reales. Ilimitado porque fíjense que el dominio de la función son los números naturales. Eso quiere decir que son infinitos los valores que toma la función, porque los números naturales, si bien es un conjunto discreto, o sea, me refiero a que tiene saltos, o sea, parte del 1 se salta al 2, luego al 3, luego al 4 y así sucesivamente. eh, ese conjunto no es acotado superiormente, es un conjunto que es ilimitado, es infinito, pero está ordenado, está enumerado, a eso nos referimos. Ahora, las sucesiones en la literatura la podemos encontrar denotadas de varias formas. Acá tenemos las 6 formas. La tenemos con paréntesis redondo o con paréntesis llave, y eso lo podemos enumerar desde 1, esto se lee la sucesión a sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, o con el contador n cualquier número natural, o simplemente se le pone a sub n con paréntesis entendiendo que es alguna sucesión. Lo mismo notación pero con llaves. ¿Ya? Dependiendo del libro, la literatura en la cual usted trabaje, se va a encontrar con una u otra notación. ¿Ya? A veces es más cómoda usar una, a veces es más la otra. Algunos ejemplos sobre sucesión ya un poco más en concreto. La sucesión 2, 4, 6, 8, punto suspensivo a 2n, ¿cierto? O sea, acá el término enésimo, el término general es 2n, es una sucesión que está bien definida. ¿Por qué hablamos de que está bien definida? Porque no solamente me da los primeros 4 términos de la sucesión, sino que me está describiendo cómo son todos los términos de la sucesión. ¿Ya? Recordemos que la sucesión en el fondo es una función. ¿Ya? Y esta sucesión define el conjunto de los números pares. 2, 4, 6, 8. Nosotros sabemos como el término es 2n, bueno, después del 8 viene el 10, y después del 10 viene el 12, y luego el 14, 16, 18, así, sucesivamente. Ahora, otro ejemplo de sucesión sería la sucesión alternada, 1 menos 1, 1 menos 1. Y el término general es menos 1 potencia n más 1. Fíjense que cuando n es un número impar, la potencia va a ser par, porque le estamos sumando 1. Y menos 1 elevado a una potencia par es 1. O sea, cuando n es impar, vamos a tener que el término de la sucesión es 1. Y cuando el n es par, el término de la sucesión va a ser menos 1. Por eso se llama sucesión alternada. Ahora, no es la única sucesión alternada. Si nosotros la multiplicamos el término enésimo por cualquier otro número o lo multiplicamos por n cuadrado o cualquier otra expresión, cualquier otra función en términos de n, se sigue llamando sucesión alternada. ¿Ya? Esta sería la sucesión alternada más sencilla. Luego podemos tener este ejemplo. En este ejemplo tenemos 2, 4, 8, 16.
Este ejemplo sugiere que el término enésimo sea 2 potencia n, porque cuando n vale 1, tenemos que 2 potencia 1 es 1. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado vale 4. Cuando n vale 3, 2 al cubo vale 8. Cuando n vale 4, 2 potencia 4 vale 16. Pero al no estar explícito en la sucesión cuál es realmente el término general, no sabemos si realmente ese es el término que describe toda la sucesión. Porque nosotros podríamos tomar esta sucesión, que justamente los primeros 4 términos coinciden, si ustedes hacen la verificación, coinciden con los primeros 4 términos. Pero el quinto, si nosotros hacemos el reemplazo acá con 2 potencia n, el quinto es 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Pero acá nos va a quedar 32 más el producto de, ¿qué cosa? Aquí tendríamos 5, que reemplazar 5 en cada uno de estos términos. O sea, nos quedaría 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 3 por 4 es 12. Por 2 es 24. Nos quedaría 24 más 32. ¿Ya? O sea, lo que estamos diciendo es que hay otra sucesión que tiene los primeros 4 términos iguales, pero que el sucesor es 32 más 24, no precisamente 32. ¿Ya? Entonces, en eso hay que ser bien rigurosos y entender de que si bien a mí me pueden dar los primeros 5, 10 o 100 términos de una sucesión, yo puedo encontrar algún patrón, pero no necesariamente ese término general que encontramos no necesariamente describe los términos que siguen, ¿ya? Porque puede seguir otro término. ¿Ya? Eso es lo que aclara este ejemplo. Ahora, hay una clase especial de sucesiones, que son las sucesiones recursivas, las cuales vamos a ver un poco más en detalle en la clase siguiente, con las progresiones aritméticas y geométricas. Pero acá a priori vamos a trabajar con la definición. Una sucesión se dice que se define recursivamente o por recurrencia si el primer término o los primeros términos están dados explícitamente. O sea, estamos hablando del primero, el primero y el segundo y el tercero, pero una cantidad finita de los primeros términos se entrega explícitamente. Y la otra condición es que los términos restantes, que claramente van a ser infinitos, esos términos van a depender todos del antecesor. Por ejemplo, los números naturales son el claro ejemplo de una sucesión dada recursivamente, porque el primer término es 1 y los siguientes se definen a través del primero. El segundo término es 1 más 1, 2. El tercer término va a ser 2 más 1. Y así vamos tomando el antecesor y le sumamos 1. ¿Ya? Y otro tipo de sucesiones que aparece, pero que más nos interesa la función en sí misma, es el factorial. Ahora vamos a extender un poco la noción, porque recuerden que en las sucesiones nosotros le definimos desde los números naturales. En este contexto vamos a suponer que los números naturales, el 0 no pertenece a ese conjunto, y vamos a explicitar que cuando queremos que el 0 sea un número natural, le ponemos el subíndice 0. Entonces vamos a tomar una función que toma los números naturales, incluido el 0, y toma valores naturales. ¿Cómo? El primer término va a ser 1 y el siguiente va a ser multiplicar por el sucesor. Entonces, si para n igual a 0 es 1, para n igual a 1 nosotros reemplazamos. Entonces vamos a tener 1 por f de 0. F de 0 sabemos que es 1. O sea, nos va a quedar 1 por 1. ¿Ya? O sea, f de 1 es 1. Si nosotros consideramos 7, que es el ejemplo de acá, nos va a quedar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Porque si nosotros vamos reemplazando acá, nos queda 7 por f de 6. Y f de 6 es 6 por f de 5. Y f de 5 es 5 por f de 4. Y así sucesivamente.
Y eso simplemente lo denotamos el f de n por n factorial. O sea, el término general de esta sucesión, el a sub n, sería el n factorial. Ahora, con esos conceptos previos, nosotros ya tenemos lo que son las sucesiones y ahora lo que nos interesa es sumar los términos de una sucesión. Para eso es muy conveniente definir o dar esta notación de acá. Porque uno generalmente cuando suma elementos no suma pocos, suma cientos, miles o incluso millones. Entonces, escribir esa suma, explicitando cada uno de los elementos, es bastante engorroso y es una pérdida de tiempo en realidad. Entonces, es conveniente escribir lo que es la sumatoria. Vamos a considerar una sucesión de números reales y vamos a definir la suma finita de términos de una sucesión de esta forma. Esta letra de acá es una letra griega que se llama sigma mayúscula, ¿ya? Y esto se lee la sumatoria de A sub k desde R hasta N, ¿ya? Entonces acá hay que distinguir los distintos elementos. A sub k es cada uno de los términos de la sucesión, pero acá estamos sumando algunos de ellos, no los estamos sumando todos. Recordemos que las sucesiones son infinitas. Entonces estamos sumando una cantidad finita de elementos. Estamos sumando desde el résimo término hasta el nésimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos sumar los primeros n términos de una sucesión, vamos a sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más todos hasta a sub n. Ahora, si nosotros queremos sumar desde el résimo término, bueno, comenzamos desde a sub r, luego sumamos a sub r más 1 más a sub r más 2 hasta el a sub n. Ahora, lo que estamos haciendo es sumar todos los términos desde el principio hasta el enésimo o sumar desde un cierto término hasta otro término que escojamos, ¿cierto? O sea, una cierta cantidad finita de términos. Pero también lo que podemos hacer es sumar de forma intercalada. Por ejemplo, sumar solamente los términos de índice par. Entonces acá, fíjense que el subíndice es 2k, porque cuando k vale 1, el subíndice es 2. Cuando k vale 2, el subíndice es 4. Cuando k vale 3, el subíndice es 6. Entonces así el término general es a sub 2n. Entonces ahí estoy sumando solamente los términos de la sucesión que tienen ubicación un número par. Ahora, otra consideración que debemos tener es que K, que es el contador, es una de las tantas letras que nosotros podemos usar. Podemos usar IJK, o sea, claro, IJK, S, T o incluso N mismo y cambiar el término y ponerle M. ¿Ya? Todo eso se encuentra en la literatura y uno usualmente va cambiando las letras de acuerdo al contexto. Ahora, algunas propiedades. No es propósito del curso demostrarlas, pero estas propiedades que están acá deben estudiarlas y aprenderlas. En cada una de ellas basta que uno desglose un ejemplo, por ejemplo, una sucesión de 10 términos y uno puede ir comprobando cada una de estas propiedades. ¿Por qué? Porque la primera propiedad es la distributividad de los números reales. Esto no es más que una asociatividad de los números reales. Estas dos propiedades, la 3 y la 4, es separar o agregar términos a las sumatorias. Y la quinta, perdón, estoy considerando alfa un número constante. Entonces estoy sumando n veces o n menos r más un veces una constante. Por eso me queda este resultado. La propiedad 6 es lo que se llama la propiedad telescópica, que eso se puede comprobar por eliminación de términos. Y la propiedad 7 lo que conocemos como reindexación. O sea, le cambiamos el índice a la sumatoria. ¿Ya? Eso es conveniente muchas veces. Todas estas propiedades eh, no las vamos a construir,
porque no es necesario, y para ser riguroso en realidad hay que demostrarlas. Y para demostrar las propiedades hay que usar un método que se llama un método de inducción. Y no es el propósito de este curso aprender el método de inducción, ¿ya? Por lo tanto, se llama solamente a estudiar y aprenderse estas propiedades, las cuales vamos a ocupar cada una de ellas en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Ahora, del mismo modo, se puede deducir a través de algunos trucos algebraicos estas sumas, pero ocurre lo mismo, hay que utilizar el método de inducción para demostrarla, y no es propósito del curso usar dicho método, pero sí deben saber cómo son cada una de las ecuaciones. Esta es la suma de los primeros n números naturales. Esta es la suma de los primeros n cuadrado perfecto. Estos son la suma de los primeros n cubo perfectos. Y esta es la suma geométrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso la base es lo que se llama la razón de esta suma, es una constante, lo que va variando es el exponente, y eso es lo que se conoce como suma geométrica. Entonces lo que haremos es con este listado de propiedades y sumas usuales, ver una serie de ejercicios. Entonces, el primer ejercicio o ejemplo es sumar desde 1 hasta 18, 8K. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilicemos las propiedades que se ven anteriormente. 8 es una constante, por lo tanto, sale de la sumatoria multiplicando. Entonces nos queda la sumatoria de los primeros 18 números naturales multiplicado por 8. Y eso está acá, en la fórmula 18 por 19 dividido 2. Calculamos eso y nos da 1368. Ahora, en la segunda, dice la suma desde 17 hasta 71 del cuadrado de k más 3. En este caso, uno tiende a cometer el error de desarrollar el término, el cuadrado de binomio. O sea, no es un error, pero es poco práctico, porque acá se pueden reindexar los términos. Como acá estoy sumando 3, lo que podemos hacer es sumar 3 en el inicio y en el término de la suma, y restamos 3 en el argumento. O sea, estamos aplicando esta propiedad de reindexar. Cuando nosotros sumamos un término, lo restamos acá, o cuando restamos acá, sumamos en los extremos. En este caso, como queremos eliminar ese 3 del argumento, vamos a restar 3 en el argumento. ¿Ya? Entonces, k menos 3 más 3 me queda k, y como reste acá vamos a sumar 74 y 20. ¿Cómo verificamos esto? Por si es que nos enredamos con la fórmula. Simplemente digo, bueno, cuando k vale 17, yo reemplazo, tengo 17 más 3, esto parte desde 20. Y termina en 71 más 3, que es 74. En este caso, k parte en 20, si reemplazo me queda desde 20 hasta 74. Entonces, ahí podemos afirmar de que ambas sumatorias son iguales. Ahora lo que hacemos es ocupar la propiedad número 3. La número 3. ¿Qué es lo que dice la propiedad número 3? Dice que sumar desde 20 hasta 74 es lo mismo que sumar desde el término 1 hasta el 74 y restarle los primeros 19. ¿Ya? Porque ahí claramente voy a estar sumando desde 20. ¿Ok? Entonces lo que nos queda es una diferencia de dos sumatorias. Y aplicamos la fórmula de las cuadráticas, que es esta fórmula que está acá. O sea, nos queda 74 por 75 por 149 dividido 6 menos 19 por 20 por 39 dividido 6. Al calcular eso nos da 135.355. Ahora, en este caso tenemos el cociente de dos geométricas. Ya, pero esto así como está no es una suma geométrica. Pareciera serla. Lo que nosotros vamos a hacer es construir la suma geométrica. Lo primero que conviene hacer es tomar las constantes del exponente y utilizar las propiedades de las potencias para separar. Entonces esto es lo mismo que 5 por 5 potencia k, y en el denominador es lo mismo que 2 potencia 3 por 2 potencia k. O sea,
eso es 5 octavos, porque 2 potencia 3 es 8. Y por propiedad de las potencias, 5 potencia k dividido 2 potencia k es 5 medios potencia k. Entonces el 5 octavos, que es un escalar, una constante, sale fuera de la sumatoria multiplicando. Y ahora ya tenemos una suma geométrica donde la razón es 5 medios. Entonces, si revisamos la geométrica, que es la propiedad 4 de las sumas usuales, tenemos que al aplicarla nos va a quedar la razón potencia el punto de partida menos la razón elevado a el punto de llegada más 1. O sea, en este caso, si llega hasta 30, nos queda potencia 31. Dividido 1 menos la razón. ¿Ya? Y al hacer ese cálculo, nos queda esta expresión, la cual conviene reducirla un poco factorizando 5 medios, y nos queda con esta expresión. Como en el caso de las geométricas, generalmente los números, los exponentes son muy grandes, nos quedan números exageradamente grandes que no es conveniente expresarlos o calcularlos, porque es una pérdida de tiempo. Conviene más expresarlo de una manera sencilla y que sea descriptiva. Y esta sería la forma más sencilla y descriptiva de dar a conocer el número. Ahora, en este caso, tenemos en el argumento diferencia y cociente eh, de, de términos geométricos. El asunto es que tampoco esto es una suma geométrica así como está planteada. Lo que hay que hacer es arreglarla. Y aquí volvemos a usar la propiedad de las potencias para separar las constantes y separar por diferencia de fracciones. Utilizando las propiedades nos queda esta diferencia de suma geométrica. Entonces aplicamos la fórmula, al igual que en el ejercicio anterior, para cada una de las sumas geométricas y tratamos de reducir al máximo los términos. Y nos queda esta expresión de acá. Insisto, no es necesario calcular porque ya 3 potencia 10 es un número grande. 3 potencia 71 o 2 potencia 71 son números muy grandes. Entonces, tratar de reducir eso mucho va a ser bien engorroso al calcularlo. Entonces, es conveniente plantearlo solamente de esta forma. Ahora, en el ejemplo 5 ya tenemos lo que se llama una suma telescópica. En las sumas telescópicas lo que tenemos es un término restando el sucesor o el antecesor. ¿Ya? Esa es la diferencia. En este caso, la fórmula está dada, como se puede ver acá, como el sucesor menos el antecesor. Pero nosotros podríamos tener el antecesor menos el sucesor. Simplemente multiplicamos por menos 1 acá y nos cambia el signo, nada más. O sea, nos cambia el signo aquí también. Entonces, lo que tenemos que distinguir cuando tenemos una telescópica, simplemente es distinguir cuál es mi término enésimo o késimo y cuál es mi k más 1. Entonces, en este caso, yo puedo observar de que este es mi término k. Si este no me resulta, intento con el otro. ¿Ya? ¿Cómo verifico? Si digo que a sub k es 1 sobre 3k menos 1, reemplazo en k más 1. Al reemplazar en k más 1, nos queda desarrollar este argumento y nos queda 3k más 2. Entonces estoy diciendo que este es a sub k menos a sub k más 1. Pero la fórmula original estaba dada al revés. Entonces, la escribimos de la forma en que está planteada. ¿Cómo se hace? Bueno, cambiamos la posición, pero nos queda multiplicado por menos 1 afuera de la sumatoria. De ese modo podemos aplicar directamente la fórmula que está dada como el sucesor, o sea, tomamos el término sub k y reemplazamos en el sucesor del último término, ¿ya? O sea, por eso que se reemplaza en a sub k con 201, porque como suma hasta 200, el sucesor es 201. Entonces reemplazamos en 201 y restamos en el primer término. Si a sub k es esto y el primer término es 11, reemplazamos en 11. Calculamos eso y nos va a quedar este número, que es un número racional,
que ustedes pueden verificar haciendo la descomposición en números primos de cada uno de los números, tanto el numerador como el denominador, que esta es una fracción irreducible. Entonces este número es suficiente. No es necesario seguir reduciéndolo, obviamente. Y finalmente, acá tenemos otra sumatoria que pareciera ser telescópica, pero no lo es a priori. Porque si yo considero a sub k como este término, al sumarle k más 1 me queda 1 sobre k. Y aquí no aparece ese término. Si yo tomo este como a sub k y le sumo k más 1, me va a quedar 1 sobre k. Perdón. Entonces no es una telescópica como esta, pero siempre me aparece el 1 sobre k. Entonces eso me sugiere que podemos arreglar esta sumatoria sumándole un cero conveniente. ¿Cuál va a ser el cero conveniente? Sumarle 1 sobre k menos 1 sobre k. Ya, eso es 0. Le sumamos ese 0 y vamos a separar de modo tal que nos quede dos telescópicas. Entonces nos queda 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k más 1 sobre k menos 1 sobre k menos 1. Entonces, por propiedad de la sumatoria, esto nos van a quedar dos sumas telescópicas. ¿Ya? ¿Dónde hay que tener ojo con el orden? Porque hay que determinar cómo está dado. Bueno, esta claramente es el sucesor de esta y esta claramente es el sucesor de esta de acá. Por lo tanto, está dada en su forma original, no hay que hacer ningún cambio con ningún signo. Entonces, reemplazamos en la fórmula, reemplazamos el a sub k en el enésimo más un término, o sea, en 71. Entonces, por eso nos queda 1 sobre 71, menos el primero, que es un quinto, y acá en el enésimo más 1, recuerden que acá a sub k es 1 sobre k menos 1, entonces nos queda 71 menos 1, me queda 1 sobre 70, menos el primero, que es 5, reemplazamos acá en 5, nos queda un cuarto. Si hacemos la suma y resta de cada uno de estos términos, nos queda esto, que si ustedes verifican, realizando la descomposición en números primos, se van a dar cuenta que esta es una fracción irreducible. Así que, así como está planteado, es suficiente. Y esa es la clase de hoy.